Buenos días. Hoy os voy a contar un cuento que seguro que todos ya conocéis, porque muchas veces os lo he contado ya en los coles. Seguro que os acordáis en cuanto me veáis empezar, pero esta vez lo vamos a hacer más difícil. Os lo voy a contar, pero os voy a proponer un reto. Cuando todos volvamos a salir de casa, cuando podéis venir a verme aquí a la Biblia, vamos a hacerlo todos juntos, a ver si nos sale el cuento todos juntos al mismo tiempo. Así que tenéis un montón de días por delante para practicar. ¿Os acordáis cómo se llamaba el cuento? Claro, esta era la reina que perdió su corona. Había una vez un país con una reina muy presumida, tan presumida que nunca se quitaba su corona para nada. Se bañaba con ella, comía con ella. Bueno, sí que se la quitaba en algún momento para dormir, porque si no a veces se pinchaba con los picos de la corona. Pero por la mañana, lo primero que hacía al levantarse, ¿qué era? Colocarse su corona. Hasta que un día, cuando se levanta, no encuentra la corona por ninguna parte. Buscó por aquí, buscó por allá, debajo de la mesita, levantó la alfombra. Estará detrás de la cama y nada, no aparecía la corona por ninguna parte. Llamó a su doncella y le preguntó: ¿has visto mi corona? Pero la doncella no había visto su corona. No, majestad, yo no he visto su corona por ninguna parte. Quizás se la haya olvidado fuera. Tiene razón. Así la reina salió a los jardines del palacio. Y en los jardines del palacio se encontró... ¿Quién estaría en el estanque del palacio? Pues sí, en el estanque del palacio se encontró a un patito. Patito, patito, ¿has visto mi corona? No, majestad, no, yo no he visto su corona. Pero yo llevo toda la mañana aquí, nadando sin parar. Quizás en el bosque alguien lo haya visto. Tiene razón, quizás en el bosque encuentre a alguien que haya visto mi corona. Así fue como se fue hasta el bosque y encontró al animal más astuto. ¿Quién será? Sí, tenía razón. El zorro. Señor zorro, ¿ha visto mi corona? No, majestad, no. Yo no he visto su corona. Pero llevo todo el día correteando por ahí, buscando las gallinas, y no he visto una corona por ninguna parte. Pero claro, yo no veo desde lo alto. Quizás tenga que preguntar a un animal que lo vea todo mucho más alto que yo. Pues tienes razón, señor zorro. Voy a ver si encuentro a alguien que pueda verlo desde más arriba todo. Así corrió dentro del bosque y encontró a un pajarito subido en un árbol. Palomita, palomita, ¿has visto mi corona? No, majestad, no. Yo no he visto su corona. Pero sí que he visto brillar algo allí, a la orilla del mar. ¡Uy! Seguro que era mi corona. La reina corrió a la orilla del mar a buscar su corona. Pero cuando llegó, lo que vio en lugar de su corona fue una pequeña barca que estaba allí en la orilla. Se acercó, miró en el interior, pero nada, dentro no estaba la corona. Según levantó la vista, en el horizonte, allí al fondo, vi algo brillar. Seguro que es mi corona. Se subió en la barca y con el remo empezó a empujar y a navegar en busca de lo que brillaba. Cuanto más remaba, más se alejaba de la orilla. Tanto se alejó que cuando se dio cuenta no sabía dónde estaba. Y lo que es peor, empezó a oscurecer. La pobre reina empezó a tener un poquito de miedo, porque ¿qué hacía en la oscuridad? Tan solo las estrellas en lo alto la guiaban. Por lo menos se guiaba hacia el norte para no perder el rumbo nunca.
Iba más o menos calmada hasta que de repente se levantó un gran viento. Con nubes que taparon las estrellas. La reina tenía bastante miedo. Es más, una fuerte ráfaga, aparte de tapar las estrellas, le rompió la vela a la barca. Ahí sí que la pobre reina se quedó a la deriva, sin poder hacer nada, sin nadie que la ayudara, cuando al fondo, de repente, sintió un pequeño ruido. Era como un motor en lo lejos. El motor de un barco pesquero que estaba faenando. Le pidió socorro. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor, ayudadme! El barco se acercó rápidamente a la reina, la ayudó, ella se subió a bordo y le explicó lo que le pasaba al capitán del barco. He perdido mi corona, no puedo gobernar sin ella. ¿Me ayudas a encontrarla? El capitán, evidentemente, no sabía dónde estaba la corona, pero sí que le dijo: Majestad, yo no sé dónde está su corona, pero de camino hay una isla. En esa isla hay la casa de una brujita. Yo, si quiere, le dejo a la orilla del mar, allí mismo a la orilla, y usted habla con la bruja, a ver si ella le puede solucionar. Bueno, no tengo otro remedio. Sí, llévame. Así fue como se acercaron a la isla. La reina se bajó del barco y a lo lejos vio una casita. Se acercó a la casita, picó a la puerta y la puerta se abrió. De dentro salió una pequeña bruja, pequeñita, pero arrugada. La reina, con un poco de miedo, le explicó lo que le pasaba. Es que he perdido mi corona y al sin corona no puedo gobernar. ¿Qué voy a hacer yo ahora, a partir de ahora? La bruja le dijo: Majestad, yo no tengo coronas, pero lo que sí que tengo es una cajita mágica. Cuando necesito rabos de lagartija, escupitajos de dragón, a buscar el superior. Pero la cajita mágica de la bruja podría ser que tuviera rabos de lagartija y escupitajos de dragón, pero coronas no tenía por ninguna parte. La reina empezó a llorar desconsoladamente. Ahora sí que a partir de ahora ya no podré seguir siendo reina. Sin corona no puedo gobernar. Y la bruja, muy seria, le dijo: Majestad, ¿y usted para qué necesita la corona? En lugar de pensar en un adorno en su cabeza, tendrá que pensar en el bienestar de la gente de su pueblo. No necesita una corona para nada. Tiene razón. La reina volvió a palacio muy tranquila, y a partir de aquel día se convirtió en la primera reina que, en lugar de gobernar con una corona, gobernó con una gorra. ¿Qué tal? ¿Os acordabais de este cuento? ¿Seréis capaces de hacer los pasos conmigo el día que nos veamos?